En la antigua Roma, las vestales o vírgenes vestales eran sacerdotisas de Vesta, diosa del hogar. El colegio de las vestales se consideraba fundamental para la continuidad y seguridad de Roma. Estas sacerdotisas mantenían el fuego sagrado de Vesta, que no podía ser apagado. Las vestales estaban liberadas de las obligaciones sociales habituales de casarse y tener hijos, y tomaban un voto de castidad durante 30 años para dedicarse al estudio y la correcta observancia de los rituales estatales que estaban prohibidos a los colegios sacerdotales compuestos por hombres. La diosa Vesta era la divinidad romana del hogar y la familia. Pocas veces era representada con forma humana, y a menudo se la representaba con el fuego sagrado en su templo del Foro Romano. Vesta era considerada la diosa guardiana del pueblo romano. Tal fue la importancia de Vesta para la religión romana que el suyo fue uno de los últimos cultos antiguos aún activos después del surgimiento del cristianismo, hasta que fue abolido por mandato del emperador cristiano Teodosio I en el año 391 de nuestra era. Por lo que respecta a la relación de la diosa Vesta con el fuego del hogar, Dionisio de Halicarnaso escribió lo siguiente: y consideraban que el fuego está consagrado a Vesta, porque esa diosa, siendo la tierra y ocupando la posición central en el universo, enciende los fuegos celestiales de sí misma. Las llamas sagradas del hogar se creían indispensables para la preservación y continuidad del Estado romano. También fue porque la preocupación por la pureza ritual de las vírgenes vestales se extendió al ciclo agrícola y aseguraba una buena cosecha. Por todo esto, Vesta fue llamada Mater o Madre. El templo de Vesta fue una de las primeras estructuras construidas en Roma, datando quizás de la época en que la ciudad todavía estaba limitada al Monte Palatino y estaba formada por una agregación de pueblos. En él se albergaba el fuego sagrado de la diosa, símbolo de la seguridad y la prosperidad de Roma. Para la mentalidad antigua era casi como una consecuencia lógica que la estructura se convirtiera en un templo y que el personal a su cuidado se convirtiera en rango sacerdotal, en este caso sacerdocio femenino. El templo se convirtió así en símbolo de agregación de la comunidad y dispensador de un bien primario. El templo también fue el depositario de testamentos y documentos legales de senadores y hombres prominentes de la antigua Roma, pero también de objetos sagrados, en el que nadie podía entrar salvo las vestales y el Pontifex Maximus, título que se otorgaba en la antigua Roma al sumo sacerdote del colegio de pontífices y el cargo más honorable en la antigua religión romana. Si bien era de hecho el oficio más poderoso en el sacerdocio romano, el Pontifex Maximus estaba oficialmente en el quinto lugar en la jerarquía de sacerdotes romanos, por detrás del Rex Sacrorum y de los Flamines Mayores. Para poder entrar en el colegio de las vestales, una niña tenía que estar libre de defectos físicos y mentales, tener a sus dos progenitores vivos y ser hija de un residente en Roma nacido libre y, preferentemente, de clase acomodada que no debía ejercer profesiones deshonrosas. Al menos desde mediados del período republicano, el Pontifex Maximus eligió vestales entre su 6º y 10º año de edad, por sorteo entre un grupo de 20 candidatas, en una reunión en la que se hallaban presentes los familiares de las candidatas y otros ciudadanos romanos. Originalmente, la niña tenía que ser de clase patricia por nacimiento, pero la membresía terminó abriéndose también a las plebeyas, ya que se volvió difícil encontrar patricios dispuestos a comprometer a sus hijas durante 30 años. Posteriormente, y por la misma razón, el sacerdocio vestal se abrió también a las hijas de los libertos. La estricta selección de una vestal estuvo reglamentada por la Lex Papia, promulgada en el siglo III antes de nuestra era, posiblemente como consecuencia de la falta de voluntad de los padres para renunciar a todo control sobre un hijo. A este respecto, Suetonio relata que Augusto aumentó el número, pero también los privilegios de los sacerdotes, especialmente de las vestales. Cuando fue necesario elegir una vestal para reemplazar a una muerta, viendo que muchos no querían dar a sus hijas por sorteo, juró que, si sus sobrinas tenían la edad adecuada, él mismo las ofrecería. La ceremonia de elección se conocía como captio o captura. Una vez que la niña era elegida para ser vestal, el pontífice la señalaba y la separaba de sus padres con las palabras de la fórmula solemne conservada por Aulus Gellius, para practicar los ritos sagrados que la regla prescribe para que celebre una virgen vestal, en interés del pueblo romano y de la Quirites, como candidata elegida según la más pura de las leyes, es a ti a quien tomo amada, como sacerdotisa vestal. Las vestales se comprometían con su sacerdocio antes de la pubertad, se elegían, como ya hemos mencionado, cuando tenían entre 6 y 10 años, jurando celibato 30 años. Estos 30 se dividían a su vez en 3 períodos de 10 años, en los que las vestales fueron estudiantes, servidoras y maestras, respectivamente.
Después de su período de servicio de 30 años, cada vestal se podía retirar y ser reemplazada por una nueva. Una vez retirada, una vestal recibía una pensión y le era permitido casarse. El Pontifex Maximus, actuando como el padre de la novia, usualmente era quien arreglaba este matrimonio, normalmente con un noble romano adinerado. Este tipo de matrimonio con una ex vestal era muy apreciado y, lo que era más importante en la antigua Roma, se pensaba que traería buena suerte así como una cómoda pensión. Sin embargo, aunque podían hacerlo, pocas vestales se beneficiaban de estos privilegios a los que tenían derecho al retirarse, ya que, según se decía, vivirían apenadas y arrepentidas. Por lo tanto, tal conducta se consideraba ominosa, y la mayor parte de las vestales murieron como habían vivido, al servicio de la diosa. Para reemplazar a una vestal que hubiera muerto durante su período de servicio, se presentaban candidatas en los aposentos de la Vestalis Máxima para realizar una selección de las candidatas más virtuosas. A diferencia de las vestales tradicionales, estas candidatas no tenían que ser preadolescentes, ni siquiera vírgenes. Podían ser viudas jóvenes e incluso divorciadas, aunque esto estaba mal visto y se consideraba desafortunado. En todo caso, rara vez eran de una edad superior a la vestal fallecida a la que se estaba reemplazando. Las vírgenes vestales poseían un estatus jurídico muy especial. A diferencia de las mujeres romanas, las vestales se hallaban libres de la patria potestad. Las dignidades concedidas a las vírgenes vestales fueron significativas. En una época en que la religión era rica en pompa o procesión ceremonial romana, se requería la presencia del colegio de las vestales para numerosas ceremonias públicas y dondequiera que ellas fueran, eran transportadas en un carpentum, que era un carruaje de 2 ruedas cubierto, y precedido por un lictor que llevaba varas y hachas para infligir castigos a las personas que no respetasen a la vestal o a sus derechos, entre los que se encontraba el derecho de preferencia de paso, incluso el veto de un tribuno de la plebe, considerado igualmente sacrosanto, no podría oponerse a los movimientos de una virgen vestal. Las vestales tenían un lugar de honor reservado en los juegos y representaciones públicas, y podían prestar testimonio sin antes prestar el juramento habitual, confiándose en su palabra sin ningún tipo de duda. Además, como ya hemos mencionado anteriormente, a las vestales se les confiaban importantes documentos estatales, como tratados públicos y testamentos debido a su carácter incorruptible. Por ejemplo, Augusto redactó su testamento 1 año y 4 meses antes de su muerte, escribiéndolo en 2 hojas y lo depositó en manos de las vestales, quienes lo custodiaron junto con otros 3 rollos, también sellados. Su persona era sacrosanta, y las vestales recibían escoltas para protegerlas de posibles asaltos. Cualquiera que hiriese a una vestal sufriría la pena de muerte. También las vestales tenían el poder de liberar a los prisioneros y esclavos condenados solo con tocarlos. Si una persona condenada a muerte veía a una vestal durante su camino a la ejecución, era indultada automáticamente siempre que este encuentro se hubiera producido de manera fortuita. Las vestales no solo podían hacer testamento, sino que la Lex Boconia de Mulierum Hereditativus estipulaba, a modo de excepción, que podían legar sus bienes a otras mujeres. En determinadas épocas de la República, ni siquiera los hombres podían legar bienes a una mujer. Por otra parte, Augusto les concedió todos los derechos adquiridos por las matronas que habían tenido 3 hijos. Además, después de su fallecimiento, sus cenizas, que estaban libres de toda impureza, eran enterradas dentro del pomerium, esto es, dentro de los límites de la ciudad, un privilegio reservado a muy pocas personas, y algo excepcional según la ley romana Lex Duodecim Tabularum, que regulaba, entre otras cosas, los enterramientos. Las vestales se convirtieron en una fuerza poderosa e influyente en el Estado romano, en el año 390 antes de nuestra era. Durante la incursión de los galos contra Roma, las vírgenes vestales fueron puestas a salvo en la ciudad etrusca de Caere, vecina y aliada de Roma. Cuando el general y estadista romano Sila incluyó al joven Julio César en sus proscripciones, un decreto de muerte o destierro aprobado por el Estado, las vestales intercedieron por César y le consiguieron el perdón. Augusto incluyó a las vestales en todas las principales ceremonias y dedicatorias. En el año 48 de nuestra era, Mesalina, intuyendo que su esposo el emperador Claudio la iba a condenar por su conducta deshonesta, hizo intervenir en su favor a la Vestalis Máxima Vividia para solicitar una reunión con su marido con objeto de que no se deba dar muerte a la mujer sin oír su defensa. Sus tareas incluían el mantenimiento del fuego sagrado que ardía sobre el altar de la diosa Vesta, lo cual hacían velando por turnos, día y noche, la recolección de agua de un manantial sagrado, la preparación de alimentos utilizados en los rituales y el cuidado de los objetos sagrados en el santuario del templo.
Entre estos alimentos preparados por las vestales se hallaba la mola salsa o harina salada. Se trataba de una mezcla de harina de trigo descascarillado, tostada y molida gruesa y sal preparada por las vestales. Esta mezcla era utilizada en todos los sacrificios oficiales. Esta harina se rociaba en la frente y entre los cuernos de las víctimas animales antes de sacrificarse, y también se rociaba sobre el altar y el fuego sagrado. Esta harina también era ofrenda común en el hogar doméstico. La mola salsa era tan fundamental para realizar un sacrificio que ponerse la mola pasó a significar sacrificar, de ahí la palabra castellana inmolación y derivadas. Las vestales también se encargaban de mantener a salvo las voluntades y testamentos de diferentes personas, entre ellas Julio César y Marco Antonio. Además de sus deberes relacionados con el culto de Vesta, las vestales participaban en otras muchas actividades culturales y ceremoniales. Permitir que el fuego sagrado de Vesta se extinguiera constituía un grave incumplimiento del deber por parte de una vestal. Esto podía interpretarse como que la diosa había retirado su protección a la ciudad de Roma. Las vestales culpables de este delito eran castigadas con flagelaciones o palizas, las cuales se realizaban en la oscuridad y a través de una cortina para preservar su pudor. Se consideraba que la castidad de las vestales tenía una relación directa con la salud del Estado romano. Cuando las elegidas ingresaban en el colegio de las vírgenes vestales, dejaban atrás la autoridad de sus padres, convirtiéndose en hijas del Estado. Por lo tanto, cualquier relación sexual por parte de una vestal con un ciudadano se consideraba incesto y un acto de traición a Roma. La decisión final de determinar esa responsabilidad recaía en la figura del Pontifex Maximus o en el responsable del colegio de pontífices y no en un órgano judicial. El castigo por violar el juramento de celibato era el emparedamiento, ser enterrada viva, y si había tenido un hijo, éste se consideraría impuro y sería arrojado al río Tíber, pero en caso de incesto ordinario, el niño nacido del incesto sería arrojado desde lo alto de la roca Tarpeya. Estos enterramientos, como castigos a las vestales que habían traicionado sus votos de castidad, se celebraban en una cámara subterránea situada en el Campus Sceleratus, o Campo Malvado. En esa cámara, la vestal condenada, provista de pan, agua y aceite para unos pocos días, esperaba la muerte y su memoria sería borrada. La tradición antigua requería que una vestal impúdica fuera enterrada viva dentro de los límites de la ciudad, siendo esta la única manera de matarla sin derramar su sangre, lo cual estaba prohibido. Sin embargo, esta práctica contradecía la ley romana que establecía que nadie podía ser enterrado dentro de la ciudad. Para resolver este problema, los romanos sepultaban a la vestal infractora con una cantidad determinada de comida y otras provisiones, no para prolongar su castigo, sino que para que, técnicamente, la vestal no fuera enterrada dentro de la ciudad, sino que descendiera a una habitación habitable. La ceremonia de la procesión al Campus Sceleratus ha quedado descrita de la siguiente manera. Cuando fue condenada por el Colegio de Pontífices, fue despojada de su vita y otras insignias de su cargo, fue flagelada, ataviada como un cadáver, colocada en una litera cerrada y llevada a través del foro al que asistieron sus parientes llorando, con todas las ceremonias de un funeral verdadero, a un terreno elevado llamado Campus Sceleratus, justo dentro de las murallas de la ciudad, cerca de la Porta Collina. Allí se preparó una pequeña bóveda subterránea con un sofá, una lámpara y una mesa con algo de comida. El Pontifex Maximus, habiendo levantado las manos al cielo y pronunciando una oración secreta, abría la litera, sacaba a la culpable y colocándola en los peldaños de la escalera que daba acceso a la celda subterránea, la entregaba al verdugo común y a sus ayudantes, quienes la conducían hacia abajo, subiendo la escalera y habiendo llenado el pozo con tierra hasta que la superficie estuvo al mismo nivel que el suelo circundante, la dejó morir privada de todos los tributos de respeto que se suelen rendir a los espíritus de los difuntos. Por su parte, los cómplices masculinos de las vestales condenadas eran, por lo general, flagelados hasta la muerte en el Forum Boarium o en el Forum Romanum. En el año 382 de nuestra era, el emperador Cristiano Graciano confiscó los ingresos públicos asignados al culto de la diosa Vesta en Roma, y el 27 de febrero del año 380 de nuestra era, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como la única religión imperial legítima, acabando con el apoyo del Estado a la religión romana tradicional y prohibiendo la adoración pública de los antiguos dioses. El templo de Vesta fue cerrado en el año 391 de nuestra era, y el sacerdocio vestal desapareció en torno al año 394 de nuestra era.
extinguiéndose así una institución que había durado cerca de 1000 años. Suscríbete para más datos históricos. Gracias y nos vemos en el próximo video.